herpes genital por virus del herpes simple tipo 2 fue 417 millones de personas, en los rangos de edades entre 15 a 49 años de edad. Y hay más mujeres que hombres infectados por virus del herpes simple tipo 2. Otra patología que puede producir estos virus son el herpes neonatal. Este ocurre en 10 de cada 100.000 nacimientos vivos en el mundo y se aumenta el riesgo cuando la madre ha adquirido el virus por primera vez al final del embarazo. Este se ocurre principalmente por el paso del bebé por el canal vaginal, donde adquiere el virus, y por su estado de inmadurez e inmunosupresión de su sistema inmune. Entonces puede generar esta apariencia de herpes generalizado que puede llegar a tener complicaciones que vamos a ver mucho más adelante. En el apartado, en el documento donde nosotros sacamos la información, nos hablaban de la relación entre el herpes simple y el VIH. Nos decía que una persona que tenga virus del herpes simple tipo 2 aumenta aproximadamente el triple del riesgo de contraer una infección por virus del VIH. Pues hablaban que uno de los factores más predisponentes es la formación de lesiones a nivel genital. Como hay una lesión, el virus de la inmunodeficiencia humana puede entrar más fácil a los tejidos y pues no, o sea, como que no está esa barrera de protección, entonces aumenta la probabilidad de contagio. También nos comentaba que del 60 al 90% de las personas infectadas por el VIH tienen virus del herpes simple y que las personas que tienen tanto VIH como virus del herpes simple tipo 2 tienen más probabilidad de transmitir el VIH a otras personas. También nos decían que por la inmunosupresión que produce el virus de la inmunodeficiencia humana, el hecho de que las personas tengan tanto uno como el otro virus los puede predisponer a infecciones diseminadas como meningoencefalitis, esofagitis, hepatitis, neumonitis y necrosis retiniana secundarios a infección por virus del herpes simple. Y el virus del herpes simple puede interactuar con el VIH en el ámbito celular o molecular y acelerar la rapidez con que este último causa la inmunodeficiencia. Entonces ahora vamos a ver las características del virus. Entonces vemos que este virus es un virus de la familia Herpes viridae, es un virus de ADN, bueno, son virus porque son los dos tipos, son virus de ADN bicatenario y sus características principales es que tienen amplio rango de hospedero, tienen un ciclo de multiplicación corto y diseminación en cultivos celulares y destrucción del hospedero. Y ya vamos a ver más adelante que esta destrucción de la zona nerviosa es uno de los principales factores para su ciclo viral. Y la capacidad de permanecer de forma latente por muchísimos años, principalmente en células sensoriales. Además que a pesar de que el virus del herpes tipo 1 no se transmite por contacto sexual, se ha demostrado que el 20% de las infecciones genitales son por este virus. Y el virus del herpes tipo 2 es de transmisión sexual, pero se ha aislado también en lesiones orales. Esto se ha asociado a prácticas por sexo oral u por cercanía a zonas genitales o a la zona oral, entonces también se puede presentar esta transmisibilidad entre las cepas del virus. Entonces, ¿cómo es el ciclo infeccioso del virus? Entonces, acá tenemos el virus, este llega a una persona susceptible por contacto directo, va a tener una fase sintomática, que es la fase de invasión y replicación en la célula del huésped, que como ya mencionamos, principalmente es en la célula nerviosa, y esto va a producir posteriormente muerte y lisis celular. Cuando la célula se rompe, hay diseminación viral, y esta se va a ir por extensión por los nervios sensitivos hacia los ganglios neuronales. Ahí va a entrar en una etapa latente. Él se va a guardar ahí y cuando la persona tenga algún tipo de disminución de su sistema inmune, ya sea por un cuadro febril, por estrés físico emocional, contacto sexual, la menstruación en las mujeres, traumatismos, calor, si el paciente sufre de otras enfermedades inmunosupresoras como el lupus eritematoso sistémico, cada que hayan estas disminuciones de las defensas, va a volver a reaparecer el virus
y pues va a generar el cuadro que ya vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cómo se clasifica? Entonces, el virus del herpes simple tipo 1, lo que nos va a formar son estomatitis, que son estas lesiones que vemos acá a nivel de los labios. Nos va a producir herpes labial, nos puede producir gingivoestomatitis herpética, y ya el virus del herpes simple tipo 2, que es el también llamado herpes genital, nos va a producir balanitis en los hombres y vulvovaginitis herpética en las mujeres. Otras lesiones que puede llegar, otras patologías que pueden llegar a formar, a producir estos virus son la proctitis herpética, el herpes perianal, la queratoconjuntivitis que podemos ver acá en esta imagen, el herpes perinatal y diseminado, panadizo y eczemas herpéticos. Entonces, ¿cómo es la clínica de este cuadro? Entonces, eh, los pacientes generalmente sienten un cuadro prodrómico 24 horas antes de que les vaya a dar el cuadro como tal. ¿Cómo se caracteriza esto? Por parestesias o sensación de ardor. Esto se produce en el 75% de los casos. Después, posteriormente, lo que vamos a presentar es una o varias vesículas agrupadas en racimos sobre una base eritematosa, con lo que llamamos pústulas. Y posteriormente, estas pústulas se van a ulcerar y van a formar costras que van a estar acompañadas de ardor y prurito leve. Este proceso desaparece de manera paulatina, generalmente es de forma autolimitada a medida que el sistema inmune va controlando otra vez el virus y este vuelve a entrar en su etapa latente. Más o menos este periodo dura entre 1 a 2 semanas. Y el cuadro primario, o sea, la primera infección como tal del virus, cuando muestra sus primeros síntomas, generalmente es el más severo de todos. El herpes labial se localiza con mayor frecuencia en el límite entre la piel y las mucosas y predomina en los labios o cerca a la boca, y puede acompañarse de eritema polimorfo de 7 a 10 días después de la reactivación. Ya en el herpes genital, este va a afectar principalmente el glande de la vulva y va a producir un dolor localizado, sensibilidad, ardor y hormigueo. También se puede producir herpes perianal y rectal. Este lo que nos va a producir es tenesmo, exudado rectal y retención urinaria, generalmente secundario a la inflamación y al dolor que produce la evacuación. Otra característica que nos puede producir este virus es el panadizo herpético, que puede dar tanto en pacientes pediátricos como en pacientes adultos, que es esta imagen que vemos acá de fondo azul, que es en una lesión a nivel digital que va a afectar principalmente los dedos de las manos. En los pacientes pediátricos se asocia a la infección por herpes tipo 1, cuando los niños se mandan la mano a la boca y tienen la infección activa, entonces se les puede pasar a los deditos y pues produce este tipo de patologías. En cambio, en los pacientes adultos se asocia más al virus del herpes simple tipo 2 por contacto dígito genital que puede afectar cualquier parte del cuerpo. Mejillas, párpados, muslos y los glúteos también los puede llegar a afectar. El herpes neonatal, como que era otra de las características que veíamos con anterioridad, casi siempre se debe al virus del herpes simple tipo 2 en el 75% de los casos. Pues puede producir una forma diseminada y que es grave, pero pues no es tan común, pero pues la puede llegar a producir. Generalmente son lesiones localizadas, como vemos acá en esta imagen, en piel, ojos, boca, y su prevalencia es más o menos del 45%. También puede producir diseminación hacia el sistema nervioso central y producirnos una meningitis por herpes virus tipo 2, que esta se asocia al 30% de los casos y puede ser diseminada en un 25% de los casos, que esta es la que comentamos, que tiene muy mal pronóstico. Los síntomas del niño son fiebre, síntomas generales y afección sistémica. Y además puede producir afectación tanto del sistema nervioso central como del hígado, el vaso y las vías respiratorias. Los paraclínicos para esta patología, pues en el documento nos hablaban del sitio diagnóstico de Tsang,
Este lo que nos va a mostrar son células gigantes multinucleadas con cuerpos de inclusión que posteriormente se tiñen con colorantes de Wright y Giemsa, que nos van a mostrar células fusionadas con varios núcleos sin sitios, así como inclusiones nucleares de Cowdrey. Y también otros paraclínicos que se pueden pedir, aunque estos no tienen mucha utilidad clínica y son más como para estudios epidemiológicos o cuando es la prima infección, se puede hacer una PCR, una reacción en cadena de la polimerasa o una serología de anticuerpos, pero estos tienen muy baja sensibilidad y especificidad. Los diagnósticos diferenciales que tenemos que tener con esta patología son sífilis temprana, el herpes zóster, candidiasis oral o genital, el síndrome de Steven-Johnson, también dermatitis por contacto, impético, enfermedad de Beckett, escabiosis y aftas. Todas estas tenemos que pensarlas también cuando tengamos un cuadro similar. Y el tratamiento generalmente es, como mencionaba, es una enfermedad autolimitada, aunque en caso de mucho dolor y eso se puede utilizar ácido acetilsalicílico o indometacina como analgésico y también se puede utilizar aciclovir, que es un antiviral que pues nos mencionaban ahí que cuando se administra eh, como los pacientes tienen etapas prodrómicas y ellos más o menos saben cuándo les va a dar, se sugiere que se empiece a dar desde esos momentos, este disminuye los síntomas, la contagiosidad y el periodo de cicatrización. También se recomienda en primo infección cuando existen más de 3 ataques al año y vienen tabletas de 200 miligramos que se pueden dar 5 veces al día durante 5 a 10 días. Cuando hay brotes recurrentes, se sugiere 200 miligramos 5 veces al día durante 5 días y la profilaxis 400 miligramos 2 veces al día como mínimo durante 6 meses en a un año. Ahora pasando a hablar del herpes zóster, esta es una enfermedad infecciosa, también es aguda y autolimitada, pero esta se asocia es a la reactivación del virus de la varicela zóster o el HHV3, que es el mismo virus que nos produce varicela en las etapas pediátricas. Esta se caracteriza por una aparición repentina en la piel y nervios periféricos que sigue una trayectoria nerviosa dermatomal. La característica de este es eso, que sigue el dermatoma en forma de cinturón, casi siempre es unilateral, aunque también se pueden presentar casos bilaterales y suele ser intercostal, facial, lumbosacro o en las extremidades. Los pródromos de este son hiperestesia, hormigueo, prurito, dolor pungitivo y urente. Y posteriormente a esto vamos a tener aparición de vesículas en grupos sobre una base eritematosa, similar al virus del herpes simple. También son autolimitadas, aunque muchas veces también requieren tratamiento. La epidemiología de este es que es una enfermedad de distribución mundial que también afecta a todas las razas, que es más frecuente en personas de mayores de 50 años que hayan tenido varicela en la infancia. La vacunación disminuye la incidencia de esta patología. Tiene un predominio más por las mujeres y tiene un mayor riesgo en personas inmunocomprometidas, en receptores de trasplante de médula ósea, células madres, pacientes con linfoma no de Hodgkin, VIH, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, enfermedades inflamatorias intestinales, esclerosis múltiples y psoriasis. Entonces, como este virus es un virus de ADN de la familia Herpes viridae, igual que el anterior que estábamos hablando, que como les mencionaba es el causante de la varicela. Se cree que la reactivación de este se debe a un descenso en los niveles de los linfocitos T, aunque la fisiopatología de la reactivación del virus todavía no está muy definida. Este tiene dos fases, una fase de replicación inicial, donde lo que va a haber es una adenitis y una viremia transitoria, después va a haber una respuesta inflamatoria aguda que nos va a producir necrosis neuronal y esto nos va a producir la neuralgia, que es un dolor muy fuerte de características urentes, nos va a dar hipersensibilidad y ya en la fase de replicación secundaria, el virus es liberado hacia la piel y nos va a producir los cambios histopatológicos idénticos a los de la varicela, pero de forma localizada. Van a aparecer las lesiones y ya pues se va a establecer como tal el cuadro infeccioso.
En menores de 2 años se debe a varicela materna durante la segunda mitad del embarazo. No se han confirmado tampoco defectos congénitos en los niños cuando la madre tiene herpes zóster. Después de la exposición a pacientes con herpes zóster o varicela, las personas no inmunes pueden presentar varicela, pero no herpes zóster. Por lo mismo, porque es el mismo virus, pero como no han tenido todavía la exposición a este, lo que van a producir es un cuadro de varicela. Y la posibilidad de transmisión es mucho menor a la que ocurre con la varicela. Esto se asocia a que el sistema inmune de alguna forma tiene como modulado el virus, entonces disminuye su virulencia. ¿Cómo es la presentación clínica? Entonces, este se puede restringir solamente a un segmento o el dermatoma, como les mencionaba antes, y es poco común que sea bilateral o incluso también se puede presentar herpes sin formación de las lesiones. Es muy frecuente en las ramas de la parte media del tórax y en las lumbares entre T3 y L2. Y aparece en zonas de piel donde el exantema de la varicela fue más intenso. Como este generalmente es más intenso en esa zona torácica y lumbar, por eso es que generalmente aparece en esa zona. Entonces, ¿cómo inicia? Entonces, con hiperestesia, dolor o ardor en la trayectoria del nervio sensitivo y 2 a 4 días después aparecen repentinamente lesiones cutáneas. Casi nunca rebasan la mitad del cuerpo. Después, en las siguientes 12 a 24 horas, se presentan, pues puede ser variable, vesículas de 2 a 3 milímetros de diámetro que se asientan sobre una base eritematosa y se agrupan en racimos que siguen la misma trayectoria de los síntomas siguiendo la misma línea del dermatoma. Posteriormente, de 3 a 4 días forman ulceraciones y de 7 a 10 días producen costras mielicéricas, que también puede haber formación de ampollas, lesiones purpúricas, zonas de necrosis escaras como las que podemos ver en las fotos. Y a veces, como les mencionaba también, no existen lesiones, que es el herpes zóster sin herpete, que es cuando no hay lesiones, solamente hay sintomatología de, de, de hiperalgesia, de hipersensibilidad, pero no se forman las lesiones. Los paraclínicos, igual que el virus anterior, entonces se puede hacer la prueba de Tsatsank, que pues, nos va a dar características similares a las del herpes virus, a las del herpes virus simple. La PCR y la serología también son de poca utilidad clínica y también se asocian principalmente a la prima infección o al primer cuadro y también para estudios epidemiológicos. El diagnóstico diferencial de este virus, lo que tenemos que pensar es en herpes simple por su similitud, eritema multiforme, dermatosis medicamentosa, prurigo ampollar y eczema alérgico agudo por contacto. Ahora, el dolor también puede asociarse a patologías similares. Por ejemplo, la persona que está empezando con el cuadro prodrómico puede pensar que lo que tiene es una migraña, también puede, si está como se presenta principalmente a nivel torácico, puede creer la persona que tiene un infarto agudo del miocardio, pleuritis, pielolitiasis, apendicitis u otros cuadros dolorosos dependiendo de la zona donde se establezca la infección. Y la clave para el diagnóstico es que este dolor es de tipo urente. El tratamiento, pues mencionaban el uso de ribavirina a 400 miligramos por vía oral o en crema a 7,5% o incluso ambas 3 veces al día durante 6 días. También se puede usar, al igual que en el anterior, aciclovir, esta vez de 800 miligramos vía oral cada 4 horas, 5 veces al día durante 7 a 10 días. Además del uso de analgésicos como ácido acetil salicílico en caso de que el dolor sea muy insoportable. Bueno, Bueno, espérame un segundito. Dame un segundito. Algunas cositas sobre el herpes. Bueno, entonces, primero, pues es una de las enfermedades infecciosas pues, más comunes del ser humano, tal vez la más común de todas. Yo creo que ustedes han visto pues, que en la población general
No hay forma de hacer una estadística clara porque es demasiado frecuente y es una patología, digamos, por la que se consulta no mucho a los médicos. Y el más común de todos, pues, es el herpes labial, ¿no? El herpes labial es tremendamente frecuente. Generalmente la primoinfección herpética se inicia en la lactancia, cuando el niño, el bebé o el lactante sufre la gingivoestomatitis herpética. Se pueden contagiar fácil de cualquier persona que esté cerca de ellos y el riesgo de contagio de una persona que sea sintomática, o sea, que no tenga la enfermedad activa, es entre un 5 y un 10%. O sea que así no tengamos la enfermedad activa puede ser contagioso. Entonces, contacto con los labios, los besos, en el herpes genital igualmente, ¿cierto? El herpes genital puede ser contagioso inclusive sin que la enfermedad esté activa, con un riesgo bajito, pero que existe más o menos de ese porcentaje. O sea que hay que tener mucho cuidado pues con estos virus. El herpes simple labial, entonces el herpes tipo 1, ya hablábamos de que es el más común, y el herpes 2 es el genital, aunque puede haber tanto del uno como del otro en ambos sitios, de acuerdo pues a las prácticas sexuales y etcétera, etcétera. En un estudio que se hizo hace muchos años, hace como 25 años, en las universidades del sur de los Estados Unidos, hicieron serología para herpes en los estudiantes universitarios que entraban pues como requisito en los exámenes que les hacen de ingreso a los estudiantes, encontraron más o menos un 45% de seropositividad en jóvenes estudiantes universitarios para herpes tipo 2. Entonces miren la cuestión que es un problema que como epidemiológico grande. Ahora, porque a veces no es muy detectable. Uno, porque pues es transitorio. Entonces, en el labio pues se echan cualquier cosita y esperan que pase la molestia, ¿cierto? Y ya, se alivia. ¿Cuándo se reactiva? ¿Cuáles son los factores? Generalmente pues enfermedades concomitantes que pueden traer trastornos inmunológicos, ¿cierto? Como tener infecciones gripales o síndromes diarreicos o fiebre, si la temperatura alta también hace que se reactive el virus, lo mismo que el sol, por ejemplo. Entonces todas estas cositas hacen que el virus se reactive o las inmunodeficiencias. Y cuando hay inmunodeficiencias, probablemente la clínica cambia mucho de estos casos, se vuelve mucho más agresivo y mucho más severo los síntomas de estas enfermedades herpéticas, cualquiera que sea, el herpes 1, el herpes 2, el herpes zóster, todas son más complejas cuando hay inmunosupresión, o sea, casi que el virus está en un contacto, digamos así, como enfrentamiento con las defensas, con la inmunidad celular nuestra, que hacen que el virus esté quieto y cuando se libera, pues vuelve otra vez la inmunidad celular a actuar y vuelve y lo controla sin poder acabarlo completamente. O sea, solamente el virus se puede acabar hasta en un 50% de las veces si se hace un tratamiento agresivo antiviral en unas 72 horas máximo del inicio de los síntomas. O sea, si empezó el ardorcito, la molestia, la piquiña o el ardor que le dice a uno los pacientes, o el prurito, mejor para hablar en términos médicos, eh, se logra controlar el virus, sobre todo si es la primoinfección. O sea, si es la primoinfección, si uno lo ataca tempranamente, probablemente lo puede acabar. Pero si no empieza el tratamiento tempranamente, pues va a tener ahí el virus viviendo en los ganglios regionales del sistema nervioso periférico todo el tiempo. Entonces, ese es el pero pues, que tiene eh, el virus, que se vuelve pues muy recurrente. Ahora, la recurrencia es diferente de una persona a la otra. Hay personas que recurren en episodios por allá, cada 4 o 5 años, o hay personas que recurren cada 20 días o cada mes, que son digamos, los más complicados para manejar. Y si es herpes genital, pues es mucho más complejo. ¿Sí? Bueno, la otra connotación importante que tiene el herpes genital es que muchas veces, ya habíamos hablado de que era pues como vergonzante, entonces la gente no consulta, pero muchas veces es que no da síntomas. Entonces aparece una pequeña ulceración en el pene, por ejemplo, o en los genitales externos de la mujer y no le paran bolas porque eso no molesta. Y eso se vuelve recurrente y como sana solo, pues no se le para bolas. O el compromiso puede ser ya en la parte más interna, en el área vaginal, por ejemplo, en el cérvix, etcétera, etcétera, en la mujer. Entonces no se va a notar y puede estar transmitiendo virus perfectamente sin saberlo. Entonces, esto hace pues que la epidemiología sea complicada. Bueno, cuando la principal complicación o lo que tenemos que fijarnos nosotros siempre, tener presente cuando estemos haciendo tratamiento, es que haya una sobreinfección bacteriana. Entonces, si ustedes ven el virus, el herpes por naturaleza hace vesículas, vesículas con contenido acuoso.
¿sí? Si hay pus, hay que pensar en que hay sobreinfección bacteriana. Entonces, si hay pus, hay sobreinfección bacteriana, esa es la complicación más frecuente de estos problemas. El tratamiento entonces se debe hacer inicialmente con un antiviral para los herpes 1 y 2, ¿cierto? El que tenemos, el del post, pues el que tenemos a la mano más fácil es el aciclovir, así como vimos en los esquemas que, que, que se refirió, que referimos ahorita, ¿cierto? Si sigue recurriendo, pues entonces hay que hacer manejo supresivo de las recurrencias. Entonces 400 miligramos 2 veces al día durante 1 a 3 años. Es el manejo que se da de eso. Y en ese tiempo podríamos lograr acabar con el virus hasta en un 50% también. O sea, si lo damos bastante tiempo, podríamos acabar con el problema de la persona. O la persona tendría que estarse haciendo tratamiento permanentemente si son los que recurren frecuentemente. Entonces hay que tener cuidado con eso. Con el herpes zóster, pues lo más importante y por qué hacemos tratamiento, pues para evitar la complicación más maluca del herpes zóster, que es la neuralgia posherpética. Entonces, la neuralgia posherpética es un dolor permanente por daño del nervio periférico que está afectado por el virus, ¿sí? O sea, realmente la afectación de la piel, digamos la que es secundaria a la afectación del nervio. El virus va por el nervio, va dañando el nervio, y la inervación cuando llega a la piel, pues también ahí producen las lesiones. Entonces podría haber, digamos, una neuralgia herpética o un herpes sin zóster, sin brote en piel. Sí, sí existe, ¿no? Existe una forma de herpes zóster que es un dolor violento, urente, lacinante, irradiado por todo el área donde está el nervio que está dañado, ¿cierto? O sea, en el tronco o en las extremidades o inclusive los nervios, las ramas del trigémino también pueden hacer ese tipo de compromiso, ¿sí? Y no tener brote en la piel, eso se llama zóster sin zóster. O tener el brote en la piel y tener las vesiculitas pues agrupadas con base eritematosa y todo el cuento, siguiendo un trayecto lineal pues por donde va el nervio que está afectado. Tratamiento para evitar la neuralgia posherpética. Entonces, algunos consideran que hacer tratamiento no es muy útil, otros dicen que es mejor hacer tratamiento. Yo pienso sí que siempre hay que hacer tratamiento, siempre, siempre, siempre. Inclusive, si la persona tiene más de 55 años, de pronto es importante utilizar antiinflamatorios potentes. Algunos incluyen en el manejo del herpes zóster los corticosteroides. Usar corticosteroides orales o parenterales durante la prima infección para evitar que se dañe el nervio, ¿sí? Porque si se daña el nervio, pues es la tragedia, ¿no? Queda con un dolor toda la vida la persona que puede ser muy incómodo. Entonces, eh, usar entonces antivirales, ahí vimos que es aciclovir 800 miligramos 5 veces al día. Ojo, 800 miligramos 5 veces al día, no 200, 200 es para el herpes simple. Y miren que son 5 veces al día. ¿Por qué 5 veces al día? Porque el aciclovir es una sustancia que solamente permanece activa durante 2 horas. Se absorbe muy poquito y permanece y se degrada muy rápidamente, se excreta muy rápidamente. Entonces hay que dar en muchas dosis al día. Existen antivirales nuevos como el valaciclovir, por ejemplo, cuya vida media es mucho más larga, es entre 8 y 12 horas. Entonces ese tratamiento puede ser más tolerable para la persona, pero en el fondo del alma tiene la misma efectividad tanto el aciclovir como el valaciclovir. Puede ser pesóster 800 miligramos 5 veces al día durante 7 a 10 días, más un antineurítico, ¿cierto? Ese antineurítico puede ser un antidepresivo tricíclico, puede ser una pregabalina o un gabapentin, ¿cierto? Que los usamos mucho para evitar la neuralgia. Analgésicos porque el dolor es muy intenso. Y algunas, pues, como les digo, esto no es que yo lo incluya en los tratamientos, pero sí algunas personas usan corticosteroides también en el herpes zóster por lo que hablábamos del riesgo de la neuralgia. Entonces eso pues eran algunas cositas que quería decir sobre esto. ¿Hay alguna pregunta sobre herpes? No, doctor, yo creería que no. Bueno, continuemos entonces con molusco contagioso. Bueno, entonces ahora hablamos de molusco contagioso y decimos que es una dermatosis benigna causada por un pox virus, el virus del molusco contagioso. Es autoinoculable y es transmisible. Se caracteriza por lesiones de aspecto papular, como ven en la imagen, de 2 a 3 milímetros, umbilicadas, aisladas o abundantes, sobre todo en niños, así como en pacientes con dermatitis atópica o con infección por VIH.
Sigue, por favor. Bueno, entonces en la epidemiología tenemos que es de distribución mundial en 5 a 7,5% y afecta a personas de cualquier raza, edad o sexo. Predominan niños de 1 a 4 y 10 a 12 años de edad y en pacientes con alteraciones inmunitarias. Es frecuente en personas con infección por VIH-Sida, especialmente en etapas avanzadas, y en aquellas con una linfocitopenia idiopática de linfocitos T, CD4. Es considerada también una enfermedad de transmisión sexual. Debemos de sospechar abuso sexual en niños con lesiones genitales del molusco. Decimos que el análisis molecular con endonucleasas de restricción e hibridación con análisis de inmunoelectrotransferencia podría ser de gran utilidad en medicina forense para demostrar el abuso sexual en los niños que presentan las lesiones genitales del molusco, porque el violador, pues el abusador, presenta el mismo patrón de restricción e hibridación con el análisis de la inmunoelectrotransferencia. Este virus se relaciona con clima húmedo y caluroso, deportes de contacto directo, baños turcos, vómitos, higiene deficiente, dermatitis atópica y uso de tacrolimus, y se relaciona con natación y eczema en un 62%. En algunas regiones aparecen 35% de familias con una higiene excelente expuesta al virus, o sea, porque tienen una predisposición genética. En la etiopatogenia tenemos que se produce por un poxvirus, los de mayor tamaño, con una sola molécula de ADN bicatenario circular. Este virus tiene una frecuencia muy alta y es de distribución mundial. Este virus es transmisible por contacto directo o por vómitos y tiene 4 subtipos, del MSV1 al 4. Las lesiones, pues, por estos 4 subtipos son indistinguibles. El MSV1 es el de mayor frecuencia. El MSV2 predomina en adultos varones y seropositivos por VIH. Esto nos sugiere, pues, que es de transmisión sexual. Y la proporción entre MSV1 y 2 en niños es de 43:1, por lo que siempre que el 2 se da más que todo en abuso sexual. En muchos pacientes se han encontrado deficiencia o anormalidades funcionales de los linfocitos T y se desconoce, pues, la participación de las células de Langerhans. Sigue, por favor. Sigue. En la patogenia tenemos que se originan unos cuerpos de inclusión intracitoplasmáticos. Se ve el cuerpo del molúsculo, del molusco, que contiene partículas virales y restos celulares. El virus se replica en el citoplasma de las células, se observa un proceso de transformación y la respuesta inmunitaria alterada puede estar relacionada con un antígeno de histocompatibilidad, una inhibición de la inflamación y una glutatión peroxidasa que puede proteger el virus del daño oxidativo. Sigue, por favor. En el cuadro clínico tenemos que el periodo de incubación varía desde una semana hasta 50 días. La evolución es crónica y asintomática y puede resolverse de manera espontánea en un plazo de 6 meses a 4 años. Estas lesiones son de aspecto papular, en general abundantes, de 1 a 3 milímetros hasta 1 centímetro. Rara vez son gigantes, de 3 centímetros. Son semiesféricas, duras, del color de la piel o blanco-amarillentas, translúcidas y umbilicadas, y al exprimirlas dejan salir un material grumoso. Por lo general hay menos de 30 papulitas, pero se han observado cientos e incluso pueden formar hasta placas. A veces también son inflamatorias y en 10% se ve una reacción eczematosa perilesional, que se llama eczema moluscoide o dermatitis por molusco. A veces existe un prurito leve y el rascado causa una autoinoculación. Rara vez estas lesiones remiten solas y suelen mostrar recidivo.
La localización es en cualquier parte de la piel, de preferencia en la cara, el tronco y las extremidades en los niños y en la parte baja del abdomen, muslos, pubis, glande y la región perianal en los adultos. Si se localizan en los párpados, puede dar lugar a conjuntivitis o queratitis punteada. Eh, es controvertida, pues si hay una existencia congénita. Eh, en general, el diagnóstico es clínico y solo en casos atípicos se recomienda el estudio histopatológico, serológico o, o la PCR. Sigue, por favor. El molusco contagioso en adultos es, se ve más que todo así. En la imagen derecha vemos el genital en SIDA y en la izquierda es diseminado también en inmunosupresión en SIDA. Sigue, por favor. El diagnóstico diferencial se hace con estas patologías que voy a mostrar las imágenes. Es la trombidiasis, la varicela, las verrugas vulgares, que ya voy a hablar de ellas. Sigue, por favor. Los siringomas, el dermatofibroma y los nevus. Y pues algunos otros, pero esas son como con los que más se hace el diagnóstico diferencial. Sigue, por favor. El tratamiento, aunque puede resolverse de forma espontánea en varios meses, no es conveniente dejar sin tratamiento debido a la posibilidad de autoinoculación y contagio. Cuando las lesiones son escasas o en adultos, se hace con extirpación con aguja o electrodesecación y un legrado. También puede realizarse una criocirugía o una aplicación de ácido ticloroacético a saturación al 25-35%. También se usa el ácido salicílico al 5-20% tópico. En pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida se observa una mejoría con la terapia antirretroviral y también se hace el legrado o el curetaje, que puede hacerse con una aplicación de una crema, que es una mezcla de anestésicos locales que se hace 1 o 2 horas antes del procedimiento, pero, o sea, eso tiene una limitación y es la cantidad de lesiones. Y además de que no siempre está disponible y no se aconseja aplicarlo en la cara ni en los genitales por la intensa reacción local con ampollas y dolor a las secuelas. También se usan aplicaciones locales oclusivas durante 6 a 10 horas de hidróxido de potasio al 20%, aplicado a diario en las noches por 2 a 3 semanas, hasta que se produzca inflamación y ulceración superficial. Sigue, por favor. Bueno, entonces... Dame un segundito, María José, un segundito. Entonces, con molusco contagioso también es algo que es muy epidémico, ¿cierto? Yo creo que ya lo han visto ustedes, me imagino, en el semestre habrán visto niños con esto. Es más común en niños que en adultos. En adultos, cuando hay molusco contagioso, pues uno tiene que ser así como quisquilloso y buscar que no haya de pronto una enfermedad de transmisión sexual o que no sea un inmunosuprimido, pues si tiene molusco contagioso, porque es raro pues que se contagie uno de molusco contagioso, ¿no? No es lo más frecuente ni lo más común pues que un adulto tenga ese tipo de virus. Ya la inmunidad es suficientemente buena para controlar esos poxvirus, entonces es difícil que se presente una persona inmunocompetente. Importante con el molusco, pues el tratamiento, que el tratamiento es muy relativo, ¿no? A veces uno hace tratamientos paliativos como buscando pues como tranquilizar a los papás, ¿cierto? Póngale, por ejemplo, un profesor mío usaba esmalte de uñas transparente, les ponía esmalte de uñas y el esmalte de uñas pues se adhería al molusco y uno bregándose a quitar el esmalte se quitaba el molusco. Eh, es muy contagioso, como su nombre lo indica, y se autoinocula muy fácil. Entonces, si uno tiene molusco contagioso, por decir algo, en un sitio y se rasca, pues por ahí se le va, se riega por todos lados. Son papulitas, como vimos, son papulitas, color piel o brillantes, y en el centro son hundidas, son deprimidas, son pápulas umbilicadas, que pueden ser pocas o pueden ser múltiples. Y entonces el tratamiento para nosotros más fácil pues es hacer o curetaje o hacer crioterapia, criocirugía tal vez es lo más fácil para nosotros como los que trabajamos en esto.
porque es pues, de pronto como lo menos doloroso, de pronto un niño se puede aguantar que le congelen varias pepitas de esas, entonces es como menos complicado. Los tópicos, en general, todos son los que mencionaste ahí, todos queman un poco, entonces son difíciles de manejar por eso, pero pues es otra posibilidad. Y la otra posibilidad es observarlo, ¿cierto? Dicen que más o menos entre 5 y 8 meses se desaparecen los moluscos contagiosos. La verdad es que, pues sí, a veces vemos que se desaparecen solitos en cualquier periodo de tiempo o a veces pasan años y la persona persiste con los moluscos, entonces pues hay que hacer tratamiento y es un problema que estresa mucho a los padres pues, de los niños. Tiene uno que tratar pues ahí al papá y al niño también porque ellos se estresan mucho viendo que se están llenando de esas papulitas. Puede haber prurito local, puede haber eczema, como mencionaste ahí, como el fenómeno de eczema del molusco, que es placas eritemato escamativas en el área donde hay moluscos. Son más comunes en los niños atópicos. También eso es frecuente, que los atópicos se les pegan más fácil las verrugas, los moluscos, los herpes, cualquier tipo de virus de estos. Entonces, pues conocerlo para tenerlo en cuenta porque es muy frecuente. A veces yo veo mucho diagnóstico erróneo que lo confunden, por ejemplo, con foliculitis. Tuve una paciente que le daban antibióticos, pues que porque tenía foliculitis y lo que tenían los glúteos era realmente molusco contagioso, ¿cierto? Entonces, tener en cuenta pues eso en la vida diaria. Ok, continuemos con verrugas. Bueno, entonces ahora con las verrugas decimos que son tumores epidérmicos benignos muy frecuentes, pero poco transmisibles, producidos por el virus del papiloma humano, afectan la piel y mucosas de los niños y adultos. Se caracterizan por lesiones sobrelevadas, verrugosas o vegetantes. Son autolimitadas y curan sin dejar cicatriz. Son asimismo origen coparticipativo de cánceres como el cervicuterino y el epidermoide. Sigue, porfa. En la epidemiología, bueno, está entre las 10 dermatosis más frecuentes, afecta a todas las razas, a ambos sexos y a personas de cualquier edad. Las más frecuentes son las verrugas vulgares en un 70% y las planas en un 3,5% en los niños y adolescentes. Durante la vejez, las plantares en un 6,5 a 24% son las más comunes. Sigue, porfa. En la etiopatiogenia tenemos que el agente causal es un virus de DNA bicatenario perteneciente a la familia Papoviridae y al subgrupo papiloma. Estos virus poseen un sistema estructural de proteínas E1 a E7 responsables de la replicación del DNA que hacen una inmortalización intraqueratinocítica. El E1 y E2 controlan la transcripción de genes para la replicación del DNA en la capa basal y espinosa, y el E4 provoca una disrupción de la queratina que se traduce en una coilocitosis. El E5 y E7 amplifican la replicación y el E6 y E7 repletan la respuesta del huésped y elaboran unas oncoproteínas que abaten el P53. Las proteínas tardías mayor y una menor son importantes para la unión, el ingreso viral de los epitelios, para ser luego expresadas en la superficie epitelial durante la formación del virión. Sigue, por favor. Entonces, tenemos que se han reconocido más de 120 tipos de virus del papiloma humano que se clasifican en 5 géneros. El género alfa incluye la mayor parte de tipos cutáneos y de mucosa genital. El beta se relaciona con la epidermodisplasia verruciforme, como los tipos 5 y 8, que son considerados agentes biológicos con posibilidad carcinogénica. Ocasionan una proliferación epitelial y solo se replican en queratinocitos bien diferenciados. Después de la infección permanecen latentes para luego reactivarse y el periodo de incubación varía de semanas hasta un año. Sigue, por favor. Estos virus son autoinoculables y pueden presentar un fenómeno de Koepler, que es decir, una producción de lesiones semejantes o isomorfas en el sitio del traumatismo. Se transmiten de una persona a otra o de manera indirecta y los condilomas pueden transmitirse por contacto sexual, pero la transmisión de la localización genital en los niños es difícil de precisar.
La infección ocurre en piel predispuesta a través de variaciones superficiales, el calor y la humedad favorecen también la difusión rápida. Eh, Luna. Solo en un porcentaje muy bajo pueden dar lugar a displasia o neoplasia que muestra relación con el tipo de VPH y está determinada por factores genéticos y ambientales que no se comprenden del todo. Existe un periodo prolongado de infección subclínica, por lo que aparecen 2 a 9 meses después de la inoculación. Sigue, por favor. Entonces vamos a empezar a hablar de las verrugas vulgares o llamados también mezquinos. Se observan en cualquier parte de la piel, con predominio en las zonas expuestas, principalmente en la cara, en el antebrazo y en el dorso de las manos. Son neoformaciones únicas o múltiples, aisladas o confluentes, semiesféricas, bien limitadas, de 3 a 5 milímetros hasta 1 centímetro, de superficie verrugosa, áspera y seca, del color de la piel o grisáceas y asintomáticas. Muestran una involución en 2 años en promedio. En general, estas verrugas son sésiles o, pues, sobre todo en el borde palpebral, filiformes y pueden relacionarse con la conjuntivitis y queratitis. Cuando se presentan en el borde de la uña, ocasionan distrofia ungueal y son dolorosas, así como se ve en la imagen. Eh, el tipo de virus BPH57 tiende a producir esta distrofia ungueal. Sigue, por favor. Las verrugas planas. Las verrugas planas o juveniles son neoformaciones pequeñas de 1 a 4 milímetros, redondeadas o poligonales. Hacen cierto relieve sobre la piel y son del color de esta o un poco eritematopigmentadas. Son asintomáticas, predominan en cara y dorso de las manos y puede haber unas cuantas o ser muy abundantes. Mucha gente los confunde con cicatrices del acné. Pueden ser redondeadas o poligonales, lo que lleva a confundirlas con unas pápulas o denominarlas impropiamente pápulas. Hacen un cierto relieve sobre la piel y son del color de esta o un poco eritematopigmentadas. Cuando presentan una involución resultan más evidentes a causa de los fenómenos inflamatorios. Hay eritema y prurito y a veces a los de hipopigmentación, como se ve en la imagen de abajo. Pueden relacionarse con verrugas vulgares y el papiloma laríngeo, pero en su mayoría son asintomáticas y pueden haber unas cuantas o ser muy abundantes y a veces muestran una configuración lineal que semeja al fenómeno de Kopner otra vez. Sigue, por favor. Y por último, las verrugas plantares o ojos de pescado se localizan en la planta o entre los dedos de los pies. Son neoformaciones de 0,5 a 1 centímetro de diámetro engastadas en la piel. Son endofíticas. En las palmas de las manos y plantas de los pies pueden ser solitarias y profundas como la mirmesia, dado por el BPH1, que está rodeado por un collar hiperqueratóxico doloroso y la presión, o son múltiples con hasta 40 o 50 lesiones coalescentes en mosaico, dado por el BPH2. Presentan un color blanco amarillento con algunas zonas oscuras o hemorrágicas. Esos puntos negros son por vasos trombosados y son dolorosas a la presión porque la verruga actúa como un cuerpo extraño. En el 30 al 60% de los casos ocurre una involución en un año y en menos tiempo en los niños. Pasa, por favor. Y el tratamiento, tenemos que la intervención quirúrgica o la electroestimulación se reservarán solamente en lesiones únicas en sitios pocos visibles porque es posible pues, que dejen cicatrices. También las sustancias más usadas es el ácido salicílico o el peróxido de benzoilo. La podofilina y la podofiletoxina son útiles en la región anogenital. ¿Ya? Muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, verrugas. Bueno, yo creo que aquí de los que estamos sentados, alguna de nosotros ha tenido verrugas alguna vez en la vida. Hasta yo he tenido verrugas. Entonces, son lesiones hiperqueratóticas, básicamente. El virus, como hablamos de la fisiopatología,
hace que se produzca un engrosamiento de la capa epidérmica y se ven pues las lesiones elevadas, mucho más elevadas, digamos, en sitios donde no hay roce ni presión, ¿cierto? Como las manos, o sitios donde es más endofíticas, o sea, no crecen mucho hacia afuera, sino hacia adentro, en las plantas de los pies, por lo que son muy dolorosas ahí. O pueden ser muy exofíticas, muy exuberantes, como, como los condilomas genitales, que pueden ser pues muy grandes y muy notorios y muy aspecto de coliflor, etcétera, etcétera. Entonces, son cosas con las que vamos a tener que tratar todos los días y tal vez lo más complicado es el manejo. Pero acuérdense que no tenemos medicamentos pues antivirales para matar el virus del papiloma. Saben que este es un virus de papiloma, de los que no son oncogénicos, pero es virus de papiloma. Hablan de las reacciones cruzadas con inmunidad a las vacunas que existen en el momento para los virus oncogénicos, ¿sí? Las vacunas trivalentes, pentavalentes que existen en el mercado en este momento. En algunas personas inclusive se recomienda el uso, hay unos estudios ya que hablan de en personas que tienen verrugas recurrentes o verrugas múltiples o verrugas como ese que vimos en la planta de los pies, que quitar eso va a ser muy difícil, en coadyuvar con el uso de vacunas para virus de papiloma humano, en estos casos que puede tener una efectividad hasta el 60%. Bueno, es una cosa pues que se está hablando ahora, no es, son estudios preliminares, pues eso no es algo que dé 100% de inmunidad para este tipo de virus, pero parece que da como una inmunidad cruzada con los otros. Eh, Tratarlas, complicado, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Pues también lo más fácil es hacer criocirugía, que es congelarlas, aunque en la vida cotidiana, pues lo que uno debe hacer siempre inicialmente es usar sustancias queratolíticas. Entonces, esas verrugas, por ejemplo, de las manos o de los pies que son exofíticas, sobre todo en esos sitios, no tanto en la cara o en las zonas íntimas, porque utilizar líquidos para quemar en esos sitios puede ser peligroso. Utilizar entonces queratolíticos, todos queratolíticos que venden en el mercado que tienen ácido salicílico, ácido láctico, en concentraciones entre el 12 y el 28%, cualquiera que ustedes quieran, desde Coyomac, Quinor, Esquinagen, Matacayo, todas esas cosas tienen las mismas composiciones que son ácido salicílico, entonces se pone localmente en la verruguita, ¿cierto? Por las noches y se ocluye con un esparadrapo hasta que las verruguitas se vayan cayendo. Si hay que decirle a la persona o a los papás que debe ponérsela solamente en la verruguita el líquido, porque si empieza a quemar la piel normal, pues no lo va a tolerar. Entonces va a ser el tratamiento infructuoso porque la persona no se va a querer hacer eso. Y obviamente se va a quemar mucho más fácil la piel normal que una verruga. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Eh, ¿Qué más les digo? Eso es lo que uno debe hacer inicialmente y si no, pues usar métodos ya ablativos como cauterizaciones o crioterapias o bueno, inclusive se ha usado hasta láseres ablativos para tumbar verrugas, que me parece una bobada, pues porque todos tienen el mismo riesgo de volver a salir. O sea, todos los tratamientos tienen un 50% de efectividad, o sea, que hay un 50% de posibilidad de que vuelvan a salir de nuevo, o sea que hacer cosas ablativas muy agresivas me parece que no es una buena idea, o por lo menos en la vida uno se da cuenta que cada vez debe hacer menos eso. Entonces, el problema es el manejo, realmente, sí, porque verrugas van a ver todos los días de la vida ustedes y siempre le van a decir, no, es que me echaron el líquido de una corteza de un árbol y se me cayeron las verrugas, o me pusieron una cáscara de limón caliente y se me cayó la verruga, o tiramos unos granos de maíz sobre el hombro y una vaca preñada y se fue la verruga. Entonces, hay muchas cosas, pues, digamos, que tienen que ver con la inmunidad. Y si la inmunidad mejora, las verrugas se van. Entonces las verrugas se pueden ir solas en el tiempo y algunos dicen que es mejor esperar a ponerse a hacer cosas muy agresivas, pero pues una persona con verruga realmente se siente muy incómoda, sufre mucho. Si es en los pies le duele, le molesta, le fastidia. Si es en las manos se siente mal, se siente antiestético. Y si le dicen que eso es infeccioso, pues va a tener mucho más temor de darle la mano a otra persona, etcétera, etcétera. Entonces, pues con las verrugas, eso, ¿no? Tener en cuenta todas esas variedades que hay que tenemos y que las vamos a ver todos los días. En los genitales, el uso de podofilina o podofilotoxina funciona bastante bien en las verrugas, los condilomas, ¿sí? Para esos sitios se puede usar fácilmente, lo tenemos en el post. No les recomiendo que usen podofilina en las verrugas de la piel porque quema mucho y porque mancha, deja la piel manchada, deja la piel como color ladrillo cuando utilicemos esas sustancias ablativas, entonces son difíciles de manejar en la piel, es preferible pues usarlas solo en la zona genital y aplicadas
por uno mismo o por su personal, por la enfermera del hospital, etcétera, etcétera, porque si uno le da eso para que se lo pongan en la casa, se hacen unas quemaduras horrorosas, ¿sí? Hay que proteger el área alrededor de donde están las verruguitas con vaselina, hacerse toquecitos con la sustancia, dejarla un ratico, media horita o algo así, después jugarla para que no vaya a ser quemaduras muy severas pues con la podofilina, que es que lo tenemos pues asequible fácilmente. Muy bien. Preguntas, comentarios. No, doctor. No, doctor, muchas gracias. Muy Doctor, bien, entonces, doctor, dígame. cuando usted dice que uno le pone un esparadrapo con, digamos, con un quinol, con ácido salicílico, ¿ese se va quitando todos los días o se espera hasta que... Sí, claro, tú lo quitas todos los días, lo pones, yo le recomiendo en la noche porque pues uno ahí no se moja las manos, ni se está tocando, ni nada de eso, entonces se pone la sustancia en la pura mitad de la verruguita, espera que se seque y después que se seque se le da una vueltica con esparadrapo de tela blanco, el esparadrapo pues normalito, no micropore ni Sí, ninguna de esas cosas, sino un esparadrapo que sea oclusivo, para que sí. el líquido no se neutralice, pues no se vaya, ¿sí? Y se deja así, al día siguiente se quita. Entonces eso se va poniendo blanco, va haciendo la queratólisis y se va cayendo. Al día siguiente se hace lo mismo, otra vez se pone el espadadrapo, al día siguiente se quita. ¿Sí? Ah, bueno, doctor, gracias. Ok. Bueno, entonces nos hablamos la próxima semana, el próximo lunes hablamos entonces de nuevo con el último tema que nos queda pendiente, que es enfermedades parasitarias. Ok. Listo, Hasta doctor, luego, muchas doctor. Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Buen día, buena semana. Gracias, doctor. Hasta luego. Doctor, muchas gracias.